Buenos días, soy profesor Yugui Juan. Bienvenido a la clase de química. Hoy vamos a tratar sobre el tema número 1, introducción a la química. Contenido a tratar. Primero, historias de la química. Segundo, ramas de la química. Tercero, la química, ambiente y sociedad. Y por lo último, vamos a ver método científico. ¿Qué es la química? La química podemos definir que es la ciencia que estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia. También la transformación de la materia al ocurrir por una reacción química. Aquí podemos observar, tenemos una imagen que es la sustancia que se llama oxitocina, la sustancia del amor. Entonces, vamos a entrar en una breve historia de la química. Vamos a conocer de dónde surge la historia. La química surge en la prehistoria a través de las actividades prácticas. Por ejemplo, la técnica de cocción. Para los años 1200 tenemos que hablar dos civilizaciones. La primera, los egipcios, y por otra parte, los babilonios. Vamos a hablar primero de babilonios. Los babilonios en esa época comienzan a trabajar con la arcilla. Ellos dejan su escritura en la arcilla y elaboran cerámica, elaboran vasos, entre otras herramientas de la arcilla. Y gracias por esta mezcla y esta técnica, desarrollaron la técnica del ladrillo que les permitieron elaborar o construir palacios y arquitectura. Al mismo tiempo, ellos también aplican lo que es la metalurgia para elaborar joyas y armamentos. Pero hablando de metalurgia, tenemos que hablar de los egipcios. Los egipcios, ellos se han convertido en maestros en manipulaciones de los metales, tales como hierro, para fabricar armamentos, platas y oro para las joyas. Pero estas dos poblaciones no le dan importancia para establecer una teoría para las actividades prácticas. Ellos no le importa o no le interesa porque los puntos de fusión entre oro y plata es distinto. Más adelante, en el siglo VI a.C., los filósofos griegos comienzan a establecer teorías de la composición de la materia. Uno de los más resaltantes es Aristóteles, donde establece las teorías de los cuatro elementos, donde está compuesto por fuego, aire, tierra y agua. Menciona que estos son los elementos fundamentales. A combinarse puede tener las cualidades de cuerpos. Más años después, filósofo Leucipo con sus discípulos Demócrito propone que la materia estaba compuesta por unas partículas mínimas indivisibles llamado átomo, ya que en la antigüedad está la técnica de los egipcios en elaboraciones o manipulaciones de los metales, y sumando las teorías, juntando la teoría y la filosofía de los griegos, surge una nueva corriente que es la alquimia y se desarrolla durante el año 500 a 1600 años después de Cristo. Los alquimistas, a comparación con sus antecesores, ellos no deseaban simplemente en búsqueda de la naturaleza, sino ellos también están en búsqueda de una perfección. Busca de una piedra filosofal. En aquel momento ellos buscan en materializar y específicamente en oro. Por lo tanto, mezclaban muchas sustancias para buscar una piedra filosofal, donde esa piedra es un compuesto mágico que puede convertir los metales en
oro. Y también en busca de la eternidad, juventud. En la Edad Moderna, estamos hablando de los siglos XVIII a XX, ya en el siglo XVIII la teoría de los 4 elementos no era suficiente para explicar la composición y el comportamiento de la materia. Por lo tanto, químico francés, denominado como el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, establece que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, y demuestra que el aire, agua y fuego no eran elementos. A partir del siglo XIX, la investigación de la química se centró en dilucidar la naturaleza de la materia. ¿Qué quiere decir? Que comienza a construir o proponer modelos atómicos. El primer modelo atómico fue propuesto por John Dalton en 1803. Luego, en 1904, Thomson actualiza otro modelo atómico que se denomina como pudín de pasa. En 1911, químico Rutherford, especialista en radiología, descubre que el átomo tiene dos partes, el núcleo y la corteza. En el año 1913, el químico Daniel Bohr establece el modelo planetario, y es un modelo que ha sido más aceptado en la actualidad. En la actualidad, la química se denomina como una ciencia central, experimental y aplicada. Por su gran aplicabilidad, se puede encontrar en muchos ámbitos y en nuestra vida cotidiana. Rama de la química. Química. Existen muchas ramas de la química, pero por la cual menciono 5 ramas principales. Primero, química inorgánica, que se encarga de estudiar la química que no tiene vida, los compuestos inorgánicos, por ejemplo, vidrio, fuegos artificiales. Química orgánica. La química orgánica es la química que se encarga de estudiar el comportamiento de átomos y de los seres vivos. En la siguiente conseguimos a la química analítica, donde se encarga de analizar el comportamiento y las propiedades de los compuestos químicos. Bioquímica. Se especializa en estudiar las propiedades de los seres vivos y en los comportamientos que ocurren dentro de los seres vivos. Y por lo último, fisicoquímica. La fisicoquímica cumple con una gran aplicabilidad en la parte de la industria y en las aplicaciones de los motores, en la parte mecánica. Uno de los ejemplos más resaltantes es tren a vapor. La química, sociedad y ambiente. La química nos ha traído una facilidad, una buena calidad de la vida. Por lo tanto, en muchos ámbitos, en muchos casos de nuestra vida cotidiana, se puede encontrar en la parte alimenticia, en la parte de salud, en la industria, en los higienes, los plásticos, transporte y armamento. Obviamente, también en las partes de las drogas y de los aguardientes, de los licores, disculpa. Pero traen un impacto social donde si las personas le dan mal uso, puede causar inseguridad y daño para nuestra sociedad. Cuando hablamos en el ámbito del ambiente, se puede tratar más en las contaminaciones ambientales e impacto para nuestra vida cotidiana.